Sí, fue un trabajo que hicimos en el momento en que el río Jesús María y todos los ríos de acá de la región habían crecido a consecuencia de las lluvias ocurridas en la sierra, ¿no? Tomamos nosotros algunos datos bibliográficos, algunos datos que teníamos que están citados en trabajos técnicos de antes, y nosotros lo que hicimos fue ponerle número a las lluvias registradas en la zona alta, que algunos citaban 150, 200 y hasta 300 milímetros llovidos durante un día. Esa cantidad de agua, esas lluvias así tan intensas y torrenciales no habían ocurrido antes. ¿Y por qué no habían ocurrido antes? Porque de haber existido esa lluvia en alguna otra oportunidad, el cauce del río no habría sido el que hemos conocido hasta antes de la creciente. Nosotros conocimos un cauce más bien tranquilo, angosto, de riberas que la gente podía ir a pasear al río, cosa que lo que el río dejó después de su paso, así torrencial como fue un río devastado, roto, lleno de piedra, las laderas cortadas, de manera que con seguridad esa lluvia tan intensa de 200 o 300 milímetros no habían ocurrido por lo menos en los últimos 110 años de los cuales nosotros tenemos registro acá en el INTA. ¿Se conoce un dato de cuánta agua pasó por el río Jesús María? Muchísima pasó porque, digamos, el caudal normal del río, o sea, la cantidad de agua que lleva normalmente el río está alrededor de 2 metros cúbicos por segundo. Uno lo ve así tranquilo, pero el río lleva en su momento normal, tal vez ahora esté un poco crecido todavía, pero en su época normal lleva 2 metros cúbicos por segundo, o sea, 2.000 litros por segundo, eso es lo que arrastra el río Jesús María en la parte superficial, no en la parte subterránea, porque ahí ya no se mide, uno no sabe a qué profundidad puede ir, de manera que la parte superficial es alrededor de 2 metros cúbicos por segundo. En el momento de pico de la creciente, un amigo del señor Juan Carlos Cáceres, que es un experto en hidrología, trabajó mucho en el INCIT, en Organismo de Ciencia y Técnica Hídrica, pasaban 580 metros cúbicos por segundo. O sea, de 2 metros cúbicos que llegó a pasar o a tener o a arrastrar 580 metros cúbicos por segundo. O sea, 260 veces más de lo que ha sido el caudal normal del río. ¿Con qué se puede hacer la equivalencia de...? Bueno, ahí en el trabajo está puesto que tomando la capacidad de almacenamiento del dique Cruz del Eje, ese caudal de agua que pasaba por el río llenaba el dique de Cruz del Eje en 4 días. Una enormidad. Una enormidad que tampoco lo tiene Cruz del Eje, o sea, tampoco el dique de Cruz del Eje se llena en 4 días. ¿Por qué? Porque no en ningún momento han tenido crecientes de esa envergadura. O sea, hay crecientes normales, 50 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros, pero, digamos, muy sectorizado. En algún lugar crece un río, otro no, pero esos 300 milímetros que tuvimos nosotros en la cuenca alta de este río Jesús María, yo creo que en ningún otro lado se ha dado. Y en comparación con una zona llana, digamos, hay lugares que vemos en la provincia de Buenos Aires y otros lugares donde llueve abundante y copioso y hay zonas inundadas. La diferencia con esta zona de acá es que esto que estamos hablando nosotros abarca 45.000 hectáreas que en ese lugar llovieron 300, ¿sí? En otros lugares las lluvias no son pueden ser muy copiosas, pero abarcan superficies menores. Claro. Y además que fue en poco tiempo también. También eso en poco tiempo. De manera que eso por ahí la diferencia que hace que en algunos lugares las inundaciones tengan 3, 4, 5 días, 10 días y después baja. Y bueno, con consiguiente pérdida que hay de vivienda, de bienes y hasta de por ahí de gente, ¿no? Pero en este caso el agua siguió corriendo durante mucho tiempo porque se habían recargado todas las vertientes, todos los arroyos seguían trayendo agua de las sierras, de manera que este fenómeno continuó. Y bueno, si es que esto va a volver a ocurrir, nadie lo sabe. Por más que se pongan estaciones de alerta temprano, las alertas tempranas sirven para decir o alertar a la población aguas abajo de que está ocurriendo un fenómeno que hay que tener cuidado. Pero nadie puede decir si es que va a llover cuánto y cuándo, ¿sí? Nadie puede decir cuánto y cuándo. En ningún lugar no hay ese tipo de aparato. Los aparatos dicen, hay una alerta temprana porque está lloviendo mucho en la zona, este río está creciendo, entonces alertan a los pobladores y a las ciudades que están hacia abajo. Pero sobre lo fáctico ya, digamos. Totalmente, sobre lo ocurrido, no sobre lo que vaya a ocurrir. Sí, diga, Ariel.
Sin duda fue la histórica porque así también lo tituló usted. Sí, ha sido histórica. Para nosotros, en los últimos 110 años que tenemos de registro, nunca existió. Y hacia atrás tampoco debe haber existido, porque la ubicación de los puentes, sobre todo el ferrocarril, daba ese puente en ese tamaño, nada más. O sea, no es que había habido una creciente mucho mayor, mucho más grande, que desbordaba, que pasaba por otro lado. Hay quienes dicen que el río pasaba por la plaza. Puede haber sido una acequia, una toma del río que pasaba por la plaza, pero nunca el río pudo haber pasado por la plaza, porque existían construcciones en 1890 y si el río hubiera pasado no estarían, ¿no? O sea que el río ha pasado siempre por su lugar, es el cauce. ¿Este mito que pasaba por la calle Julia Roca y todo? No, eso no. En algunos momentos puede que algo haya habido, alguna acequia, algún canal, pero nunca como río. El río, su cauce ha sido ese, ¿no? Fíjense, el puente Negro, el puente Centenario que se lo lleva a la creciente, estuvo ahí. Algunos relatan que había gente que pasaba a caballo por el cauce del río y tocaba el techo, sería el piso del puente, ¿no? Claro. Otros que salían a jugar, otros que muchas cosas, pero el cauce era siempre ese. El lugar por donde cruzó era siempre ese. Y el puente del ferrocarril, el otro puente de allá, también ha sido ese, de manera que, y el ferrocarril se hizo en 1875. De modo que desde 1875 hasta la fecha nunca llovió como para decir, o el río cruzaba por el centro de la ciudad. No existió nunca eso.